Si estás escuchando esto, necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Mi abuela murió un martes lluvioso y, sin avisar, me dejó la casa del pueblo donde ella juró no volver. Abrí la carta que nunca llegó. Mi nombre escrito con tinta borroneada y una sola línea. Perdóname, la casa recuerda cosas que yo no pude olvidar. Ahora sé que heredé paredes que susurran mi voz de niña, puertas que se abren solas en los planos y un pozo que me llama mamá con mi propia boca. Sigo viva de milagro y quiero contarte cómo empezó todo antes de que la fecha del contrato, firmado con mi sangre, sea mañana. La llave oxidada pesaba más de lo que debería, como si llevara dentro el peso de todas las ausencias que guardaba la casa. La sujeté entre los dedos y noté cómo el óxido se me clavaba en la piel. Minúsculas espinas de hierro que me recordaban que nada de esto iba a ser fácil. El notario me la entregó envuelta en un pañuelo de seda que olía a naftalina y a promesas incumplidas. «Es la única que queda», dijo, y sus ojos se perdieron detrás de mí, como si la habitación estuviera llena de fantasmas que solo él podía ver. Llegué al pueblo cuando el sol empezaba a declinar. Ese momento en que las sombras se alargan y parecen dedos que quieren agarrarte del tobillo. La casa estaba al final de una calle sin nombre, la última, antes de que el asfalto se rindiera ante la tierra. Desde fuera parecía una fotografía descolorida. Tejas verdes por el musgo, paredes amarillentas, ventanas con postigos que se resistían a cerrarse del todo. Me quedé ahí, con la llave en la mano, sintiendo cómo el corazón me golpeaba contra las costillas, con una pregunta que no me atrevía a formular. ¿Por qué mi abuela me había dejado esto sin una sola palabra de explicación? Abrir la cancela fue como romper un sello que alguien había puesto hace décadas. El metal chilló y el sonido se extendió por el jardín como una advertencia. Las malas hierbas me llegaban a las rodillas y entre ellas crecían rosas silvestres que nadie había podido domesticar. Caminé despacio porque cada paso parecía hundirse en la memoria de alguien más. La puerta principal estaba intacta, con una corona de laurel seca colgando como un trofeo olvidado. Metí la llave en la cerradura y justo cuando giraba sentí que algo se movía dentro. No un ruido, sino una presencia que se estiraba después de mucho dormir. La casa olía a tiempo detenido, a humedad, a madera quemada, a lavanda seca y a algo más que no logré identificar hasta mucho después. Olía a pan recién hecho, aunque el horno llevaba años frío. Dejé la maleta en el recibidor y me permití un segundo de victoria. Había llegado. Había escapado de la ciudad, de mi trabajo sin futuro, de mi piso vacío. Pensé que esta herencia podía ser mi renacimiento, mi forma de empezar de cero. No sabía que la casa ya había empezado a contarme su versión de mi historia y que yo solo era un personaje que aún no conocía su papel. Fue entonces cuando vi la puerta. Estaba al final del pasillo, justo donde, según los planos que me había llevado el notario, debería haber un armario empotrado. Pero no había armario. Había una puerta de roble oscuro, con herrajes de hierro forjado y un picaporte que parecía una garra. Me acerqué lentamente porque algo en mí ya sabía que esa puerta no debía estar ahí. Los planos del ayuntamiento, amarillos y rotos por los pliegues, mostraban claramente que en ese lugar solo había un hueco de 60 centímetros de profundidad. Pero la puerta existía. Y lo peor era que la llave que yo llevaba encajaba en su cerradura como si hubiera nacido para abrirla. Me agaché para examinarla mejor. En el marco había inscripciones que no logré descifrar, letras que parecían latín, pero no lo eran, símbolos que se curvaban como gusanos. El olor a pan se intensificó y con él llegó otro. El olor dulzón de la cera de vela recién apagada. Puse la mano en la madera y la casa pareció respirar bajo mis dedos. Una exhalación tan sutil que pensé que era mi propio pulso. Giré la llave sin querer, como si alguien más hubiera tomado control de mi muñeca. El clic fue seco, definitivo. La puerta se abrió unos milímetros por sí sola y desde el interior llegó un susurro que no era viento. Era mi nombre, pronunciado con mi propia voz, pero con un acento de infancia que yo nunca tuve. Retrocedí hasta chocar contra la pared opuesta. El corazón me latía tan fuerte que sentía los oídos llenos de mar. No había nadie, claro, pero la sensación de ser observada era tan densa que podía haberla tocado. La puerta seguía entreabierta y por la rendija se filtraba una luz que no provenía de ninguna ventana. Era una luz dorada, cálida, la luz de una cocina donde alguien está haciendo la cena y cantando entre dientes. Me obligué a acercarme otra vez, porque ya había cruzado demasiadas líneas para volver atrás. Empujé con la palma de la mano y la puerta se abrió sin rechistar, como si estuviera esperándome desde siempre. Lo que vi no tenía sentido.
Desde fuera, la casa parecía de un solo piso, pero al otro lado de esa puerta había una escalera de caracol que descendía hacia una penumbra rojiza. Los peldaños eran de piedra gastada, con hendiduras que guardaban el brillo de pisadas repetidas durante siglos. En la pared, a intervalos regulares, colgaban retratos miniaturas, rostros de mujeres que se parecían a mí, pero no eran yo. Algunas sonreían, otras parecían haber estado llorando durante décadas. Todas llevaban el mismo pañuelo que yo tenía en el bolsillo, el que envolvía la llave. Me agaché a mirar uno de los retratos y vi que los ojos de la mujer, mi bisabuela supuse, seguían mi movimiento con una ternencia que me dolió en las costillas. Bajé el primer peldaño. El aire era más cálido, más denso, como si estuviera entrando en el vientre de la casa. Con cada paso, el olor a pan se mezclaba con otros. A jabón de Marsella, a ropa planchada, a leche hervida, a lágrimas. Llegué a un rellano donde había una mesita con un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de mi letra, aunque yo nunca había escrito allí. Hoy llegó la niña, decía la primera línea. Tiene mi mandíbula, mi ceño fruncido, mi miedo a las arañas. No sabe que ya la hemos estado esperando. Sentí que se me doblaban las rodillas. Pasé la página y vi una fecha. 3 de octubre de 1923. Debajo, alguien había dibujado una casa idéntica a la mía, pero con una puerta que en el dibujo estaba tachada con tinta negra. Desde abajo llegó entonces un ruido de cristales rotos, un estallido que me hizo saltar. Apreté el cuaderno contra el pecho y continué bajando, porque ya no podía parar. La escalera terminó en una habitación circular, sin ventanas, iluminada por velas que ardían sin consumirse. En el centro había una mesa de madera noble, con un pan recién horneado que humeaba. Al lado, un cuchillo de mango de hueso, y sobre el pan, una nota doblada con el mismo papel de la carta que nunca llegó. La abrí con dedos que temblaban tanto que casi la rompo. «¿Bienvenida a casa?», decía. «Ahora ya eres parte del recuerdo. Come, que el pan sabe a lo que fuiste y a lo que serás». Dejé caer la nota y me alejé hasta la pared. La habitación no tenía salida visible, pero cuando miré hacia arriba vi que la escalera ya no estaba. Solo había un techo de piedra negra, liso. Imposible. Me tapé la boca para no gritar, porque intuí que el sonido quedaría atrapado en esa cámara de ecos para siempre. Entonces, advertí que en la pared había una pequeña puerta, apenas del tamaño de un libro. Me agaché, la abrí y encontré dentro un espejo de bolsillo oxidado. Cuando lo levanté, vi reflejada mi cara, pero no era la que había visto esa mañana en el retrovisor del coche. Era mi rostro de niña, con la misiva frente morena que tenía a los 6 años, con la cicatriz de la caída del columpio, que creía haber olvidado. Detrás de mi hombro, en el reflejo, apareció una mano que no era mía. Una mano de mujer adulta que acarició mi pelo con una ternencia que me hizo llorar sin saber por qué. Guardé el espejo en el bolsillo, junto a la llave. El pan seguía oliendo y el estómago me rugió con una violencia que me sorprendió. Tuve la certeza de que si comía un trozo, quedaría atrapada en esa habitación para siempre, convertida en otra de las mujeres de los retratos. Así que hice lo único que pude. Tomé el cuchillo, corté un trozo de la miga y lo dejé sobre la nota, como ofrenda. En cuanto el pan tocó el papel, las velas parpadearon y una rendija se abrió en la pared opuesta. Salí corriendo, sin mirar atrás, y subí por un pasillo angosto que olía a desván. Cuando emergí, jadeando, me encontré de nuevo en el recibidor, con la maleta donde la había dejado y la puerta de roble cerrada como si nunca se hubiera abierto. Me tambaleé hacia la cocina, necesitaba agua, necesitaba que alguien me dijera que había soñado. Pero cuando encendí la luz, vi sobre la mesa un plato con el mismo trozo de pan que yo había cortado, ahora tibio, esponjoso, con mi mordida perfectamente marcada. Y al lado, la llave oxidada, limpia de óxido, brillante como si acabara de forjarse. La cogí y noté que estaba caliente, que palpitaba como un corazón pequeño. Fue entonces cuando supe que la casa no solo recordaba cosas que yo no había vivido, también me estaba preparando para recordar cosas que aún no había olvidado, y que, de alguna manera que no entendía, ya estaba empezando a olvidar quién había sido antes de cruzar ese umbral. El olor a pan recién hecho me golpeó como una bofetada de infancia que yo no había vivido. Estaba en el centro del zaguán, con la llave oxidada aún pegada a la palma, cuando el aroma se coló por mis fosas nasales y me hizo llorar sin saber por qué. Pan de molde, con costra dorada y ese punto dulce de canela que solo amasan las manos que conocen el tiempo de cada hornada. Mi abuela juraba que no había vuelto en 20 años, y sin embargo, allí estaba,
flotando, como si el aire guardara la última vez que ella encendió el fuego. Yo no había pisado esa cocina en mi vida, pero mis pulmones la recordaban mejor que mi propio nombre. Seguí el rastro, pasé junto al reloj de pared que marcaba las 3:25 desde 1997, crucé el arco de ladrillo y empujé la puerta que daba al fondo. El pestillo cedió con un quejido de animal herido. Pensé que encontraría una ratonera, telarañas, quizá el esqueleto de algún gato olvidado, pero no. La cocina estaba encendida, no la luz eléctrica, no, el horno de leña, con brasas tan vivas que temblaban como corazones. Sobre la mesa de madera, una bandeja de aluminio esperaba con 12 bollos redondos que todavía sudaban mantequilla. La harina esparcida formaba un divito en el mármol, una espiral que giraba hacia adentro, como un ojo que se cerrara. Me agaché, toqué el suelo, estaba tibio, alguien había amasado ahí hacía minutos, o quizá horas, o quizá la casa amasa sola cuando los cronómetros humanos se descuidan. Me agarré al borde de la pila. El grifo goteaba con ritmo de metrónomo. Cada gota tintineaba en un tono distinto. Do, re, mi, fa. Era la misma melodía que tarareaba mi madre cuando me peinaba, la que ella decía haber aprendido de su abuela, la que yo nunca había oído fuera de mi cabeza. Sentí que me orinaba un poco del miedo, no por lo sobrenatural, sino por la certeza de que esa música me pertenecía antes que a mí. Retrocedí y el olor se transformó. Ahora era pan quemado, no negro, no carbonizado, sino ese punto justo antes, cuando la costra se vuelve cristal y suena al morderla. El olor me subió a la garganta y me dio arcadas. Abrí la ventana. Estaba clavada con tablas desde fuera. Las maderas crujieron, pero no cedieron. Entonces comprendí que la casa no quería que saliera, quería que respirara lo que ella guardaba. En la alacena encontré un libro de cocina, no un libro cualquiera. Era de mi abuela, con su nombre en la solapa, pero la letra no era la que yo conocía de sus postales. Era más redonda, infantil, como si una niña de 10 años hubiera copiado las recetas. La primera página decía: para cuando vuelvas, necesitarás alimentar a los que se quedan. No entendí a quién se refería, hasta que vi la foto sujeta con un imperdible. Una niña rubia, de trenzas, delante de ese mismo horno. Llevaba mi cara, no una cara parecida, no una sensación de déjà vu. Era mi nariz, mi ceja partida, mi lunar en la comisura de la boca. Pero la foto databa de 1953, 20 años antes de que yo naciera. Le pregunté a la casa en voz alta quién era la cría. La respuesta fue el clic del refrigerador abriéndose solo. Dentro, una tartera de hierro. La levanté con manos que temblaban tanto que casi la dejo caer. Dentro había migas de pan formando una palabra: quédate. Las migas aún conservaban el calor, se pegaban a mis dedos como arena húmeda. Las olí, olían a mi infancia, a esas tardes en que mi madre, supuestamente, me hacía meriendas que yo no recordaba. Cerré la tartera y entonces escuché el primer paso, un taconeo ligero, como de quien lleva chanclas viejas. Venía del interior del horno. Me agaché. Entre las brasas no había leña, había zapatos. Un par de chanclas de esparto, calcinadas, pero con la suela intacta, ardiendo lentamente. El olor a pan se mezcló con el de cuero chamuscado y me dio vueltas la cabeza. Apoyé la frente en la puerta del horno y sentí que la madera me devolvía el pulso. Latía, como si la cocina respirara con mis propios pulmones. Quise salir, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Literalmente, el marco seguía. Pero el tablero había desaparecido, dejando solo un muro empapelado con periódicos de 1981, titulares sobre sequías, sobre niños desaparecidos, sobre una mujer que mató a su marido con un rodillo de amasar. Reconocí el apellido, era el de mi abuela antes de casarse. El rodillo apareció en la encimera, con manchas oscurecidas que parecían granos de café molido. Lo toqué, estaba frío, pero vibraba, como si aún rodara sobre una masa invisible. Y entonces sentí que alguien me observaba desde el fregadero. Me volví, el agua del grifo se había tornado negra y en su superficie flotaba mi reflejo, pero no el de ahora. Era yo con 7 años, con el mismo vestido de la foto, comiendo un bollo que se deshacía en migas que caían hacia el desagüe. La niña del agua me miraba con ojos suplicantes y abría la boca. No olvides el horno, mamá, grité. El grito salió con 2 voces, la mía actual y la de la niña, una sobre otra, como un disco rayado. Corrí hacia la ventana clavada y empecé a tirar de las tablas. Una me clavó una astilla debajo de la uña. La
Sangre brotó en forma de harina, blanca, espesa. La astilla era en realidad un fósforo. Lo olí, azufre y pan. Lo encendí sin querer y la llama se volvió azul, color de gas. La llama no quemaba. Dibujaba en el aire la silueta de una mujer amasando. Reconocí la postura. Era la misma con la que yo me agarro la cintura cuando me duele la regla. La que mi abuela tenía en las fotos de su luna de miel. La silueta se giró hacia mí y extendió la mano. En su palma había una masa que palpitaba como un corazón pequeño. Retrocedí y tropecé con el cesto de la leña. Dentro no había troncos. Había huesos de aves, huecos, livianos, que al chocar sonaron como flautas. Uno de ellos tenía grabado mi nombre con letra de golosina. Elena. No es mi nombre, pero supe que era mío. La cocina empezó a encogerse. Las paredes se arrugaron como papel de horno. El techo bajó hasta rozarme la cabeza. El olor a pan se volvió tan denso que me cubrió la piel como una capa de grasa. Me resbalé y caí de rodillas. El suelo ya no era baldosa, era masa cruda, pegajosa, que me absorbía hasta los tobillos. Intenté incorporarme y mis manos se hundieron. Debajo había brazos, docenas de brazos infantiles, que amasaban mi torso suavemente, como si yo fuera el ingrediente final. Sentí cómo me moldeaban la cintura, cómo me alargaban los dedos, cómo me hacían trenzas con migas. Quise gritar otra vez, pero la masa me llenó la boca. Sabía a mi infancia, a leche materna que yo nunca probé, a meriendas que nunca me dieron. Tragué sin querer y entendí. La casa me estaba horneando dentro, me estaba haciendo parte de la receta que ella nunca pudo completar. De algún modo, no sé si arrastrándome, no sé si siendo amasada, llegué a la puerta que ya no existía. La masa me escupió de golpe y me encontré de nuevo en el zaguán, temblando, con los pantalones llenos de harina y los zapatos perdidos dentro de la cocina. La puerta se cerró sola con un golpe húmedo. El pestillo giró. Desde fuera, olí el pan recién hecho, pero ya no me hizo llorar. Me dio hambre, una hambre tan antigua que me dolían los riñones. Me llevé la mano a la barriga y sentí un bulto redondo, caliente, que movía algo dentro. No era pan. Era la certeza de que la casa acababa de meterme un recuerdo en el vientre. Un recuerdo que no había vivido pero que ya me hacía falta para seguir adelante. Y supe que, tarde o temprano, tendría que volver a su abrir esa puerta y terminar de amasar lo que alguien, yo, mi abuela, la niña del agua, había empezado antes de que yo pudiera siquiera pronunciar mi primer nombre. Caminé alejándome con los pies desnudos, dejando huellas blancas sobre la tarima podrida. Cada paso era una miga que caía, que se quedaba atrás, que marcaba el camino de regreso. Y aunque el miedo me cortaba la respiración, una parte de mí, la que ya olía a canela, se alegraba. Por fin tenía una receta que era mía, aunque la cocina llevara 20 años cerrada y el pan me hubiera horneado desde dentro. El álbum olía a vainilla rancia y a humedad de sótano, pero cuando lo toqué fue como si la casa me apretara la mano. Un calor seco, instantáneo, que me subió por el antebrazo y se me metió detrás de los ojos. Lo encontré al fondo del armario del cuarto de estar, metido dentro de una caja de galletas Fontaneda que ya no existía, la de la abuela, la que guardaba los botones sueltos y los recibos del pan. Solo que esta vez, en vez de botones, había un libro forrado en terciopelo verde oscuro, tan gastado que parecía negro, y una hebilla de latón que se negó a abrirse hasta que susurré mi nombre, sin querer, como si la casa me lo susurrara a mí, y yo solo hubiera sido el altavoz. Cuando la hebilla cedió, soltó un chasquido que retumbó en mis costillas. Las páginas no eran de papel, eran de tela, de esa gasa antigua que se usa para envolver a los muertos en los pueblos pequeños. Y las fotos no eran fotos. Eran trozos de espejo redondos del tamaño de una moneda de 5 pesetas, cosidos a la tela con hilo de seda que aún olía a saliva de quien lo enhebró. El primer rostro que vi fui yo, pero de 6 años, con el flequillo torcido y la muela delantera rota por una caída que jamás tuve. Llevaba puesto el delantal de la escuela que yo nunca pisé, porque siempre fui a la ciudad, y detrás de mí había una mujer de espaldas que era yo ahora, con la camiseta llena de polvo y la cara reflejada en el espejo del pasillo que aún no me atrevía a mirar de frente. Pasé la página y el espejo se arrugó como si respirara. La segunda imagen era mi abuela, pero más joven que en cualquier foto que hubiera visto, y sosteniendo un bebé que era yo, solo que el bebé tenía los ojos abiertos y miraba directamente a mí, ahora desde el pasado. Me aguanté la respiración y el espejo se empañó con el aire que yo no soltaba. Cuando se despejó, el bebé ya no era yo. Era una niña que se parecía a mí, pero con una cicatriz en la frente en forma de media luna. La misma que yo me hice anoche al golpearme con la esquina del armario, aunque no recordaba cuándo ni cómo.
La niña me sonrió y sus labios se movieron sin sonido. Mamá. Cerré el álbum de golpe, pero el espejo seguía dentro de mi cabeza, parpadeando como un faro roto. Me llevé el libro a la cocina, porque la cocina era el único sitio donde el olor a pan no me parecía una amenaza, sino una promesa. Encendí la luz y la bombilla parpadeó 3 veces, como hacía la de mi casa de la infancia, cuando mi padre llegaba borracho. Dejé el álbum sobre la mesa de formica y me senté frente a él, con las manos temblando tanto que tuve que meterlas entre las rodillas. La casa crujía, pero no como antes. Ahora cada crujido coincidía con el latido de mi sien derecha, como si la vivienda estuviera aprendiendo mi ritmo. Abrí otra vez, despacio, y esta vez la tercera página estaba en blanco, pero no vacía. Tenía una huella dactilar grabada con sangre seca, pequeña, de niño. La comparé con mi pulgar y encajaba, pero la línea de la vida se rompía a mitad, como si alguien hubiera cortado mi futuro con tijeras de podar. La cuarta página era un video sin imagen, solo sonido. Al abrirla, escuché una cinta de casete que nunca grabé, mi voz de adolescente contando cómo besé por primera vez a una tal Andrés, que se llamaba como mi abuelo, que murió antes de que yo naciera. La voz decía, fue en el gallinero, huevo a huevo, con la boca llena de polvo. Yo nunca besé a nadie en un gallinero. Yo nunca tuve abuelo Andrés. Pero el recuerdo me entró por los oídos como agua hirviendo, y de pronto tuve la boca llena de sabor a maíz y a lengua ajena. Cerré los ojos y vi gallinas muertas colgando del techo, sus cabezas goteando sobre mi pelo de niña, y supe que esa imagen ya no me abandonaría nunca. Pasé otra página y el espejo se rompió solo, un triángulo de plata que se clavó en mi dedo índice. La sangre brotó en forma de coma y cayó sobre la tela, donde se absorbió sin manchar. La página siguiente mostraba la cocina donde estaba sentada, pero vacía, y en la ventana aparecía la cara de la niña del pozo, la que me llama mamá con mi voz. Esta vez llevaba puesto el delantal que yo llevaba puesto ahora, el que encontré en el cajón, que olía a jabón lagarto y a cigarrillo rubio. La niña señalaba hacia el fregadero y yo, como hipnotizada, me levanté y abrí el grifo. Salió agua, pero no clara. Era agua de pozo, con hilos de musgo y una moneda de 5 pesetas del año 1987, el año en que nací. La cogí y tenía mi fecha de nacimiento grabada al otro lado, pero al girarla, la fecha se borró y apareció la de mañana, la del contrato, la de mi sangre. El álbum empezó a temblar sobre la mesa como si alguien lo agitara desde dentro. Las páginas se pasaron solas, rápidas, y cada espejo mostraba una versión distinta de mí, la que nunca nació, la que murió de anisakis, la que se casó con el hijo del alcalde, la que se arrojó al pozo con los bolsillos llenos de pan. Luego se detuvo en la última página, que era un espejo entero del tamaño de la hoja, y en él no aparecía mi reflejo, aparecía la casa, vacía, con todas las luces encendidas y las puertas abiertas, y en el centro del pasillo, el álbum abierto sobre el suelo, como si alguien lo hubiera dejado para que yo lo encontrara. Me acerqué tanto que mi aliento empañó el vidrio, y cuando lo limpié con la manga, la imagen había cambiado. Ahora estaba yo, desde arriba, acuclillada junto al álbum, pero la cocina era distinta. Tenía un horno de leña, un gato negro que yo nunca tuve, y en la pared colgaba un calendario con la hoja de mañana arrancada. Quise cerrar el álbum, pero las tapas se resistieron, como si estuvieran cosidas con hilo de pescador. Entonces sentí que algo se movía dentro de mi pecho, no el corazón, sino algo más pequeño, más antiguo, un recuerdo que aún no había sido mío hasta ese segundo. Era la sensación de haber sido amada por una mujer que no era mi madre, ni mi abuela, sino yo misma, desde otro tiempo, una yo que me había estado esperando en cada página para devolverme pedazos de una vida que había olvidado olvidar. Me agarré al borde de la mesa y la madera se hundió bajo mis dedos, blanda como mazapán, dejando la huella de mis uñas que no eran las de ahora, sino las de cuando era niña y mordía las cutículas hasta sangrar. En ese momento el álbum se cerró solo con un chasquido seco, como un hueso que se disloca. La hebilla volvió a abrocharse y el libro quedado tan frío que se me pegó a la piel. Lo levanté y pesaba el doble, como si cada espejo se hubiera llenado de la imagen que reflejaba. Lo abracé contra el pecho y sentí que me latía. Un latido lento, pausado, el de una casa que respira cuando cree que está sola.
Salí de la cocina y el pasillo se alargó, las paredes se estrecharon y el papel floreado se convirtió en fotografías de bautizos que no eran míos, de bodas que no había celebrado, de funerales a los que ya había asistido sin saberlo. Cuando llegué al recibidor, el álbum se abrió otra vez, solo un dedo de ancho, y por la rendija salió un susurro que no era voz, era olor. Olor a leche materna y a cera de oreja de bebé, olor a primera infancia, que ya no recordaba haber olido. Me incliné y soplé dentro del libro como quien apaga una vela, y todos los espejos se apagaron a la vez, dejando solo el reflejo de la casa vacía, la casa que me esperaba mañana, la casa que ya me veía firmar con mi sangre. Entonces supe que el álbum no era un recuerdo, era un contrato anterior, el borrador de lo que yo iba a rubricar al amanecer, y que cada página que había tocado era una cláusula que ya había aceptado sin leer. Lo llevé de vuelta al armario, pero la caja de galletas ya no estaba. En su lugar había un hueco en la pared, del tamaño exacto del álbum. Lo metí y la pared se cerró como una boca que traga. Quedó solo el marco de madera, y en él, grabado con la misma sangre de la huella, la fecha de mañana y una línea que no había estado antes, firmado con la misma mano que amasó el pan. Me llevé los dedos a la boca y sabían a levadura, a sal, a miedo. La casa celebró con un crujido que recorrió todas las habitaciones, como si se acomodara en su asiento para ver el espectáculo que empezaría cuando yo creyera que aún me quedaba tiempo. Y ahora estoy aquí, con el dedo sangrando sobre la mesa de la cocina, escribiendo esto con la misma sangre que mañana sellará el contrato, porque el álbum me enseñó que no hay versión de mí que escape, que cada página que vi es un mañana que ya pasó, y que la niña del pozo no me llama mamá por error. Me llama porque ya nací dentro de ella, y esta casa no es un lugar, es un álbum que se traga las fotos que aún no hemos hecho. Si encuentras el libro, no lo abras. Si lo abres, no mires el último espejo. Y si miras, no te sorprendas cuando tu reflejo te devuelva la mirada con los ojos cerrados, sonriendo, esperando que firmes con la misma mano que amasó el pan que aún no has horneado. El pozo estaba donde no debía estar. Lo descubrí al seguir el rastro de migas que aún me salían de los pantalones. Había salido a la intemperie para sacudirme el miedo, descalza, con la camiseta empapada en sudor de horno ajeno. El jardín trasero era una selva de ortigas altas como mi cintura, pero en el centro, como si alguien hubiera barrido con las manos, había un círculo perfecto de tierra negra. Y en medio, la boca de piedra. No aparecía en las fotos aéreas que había consultado antes de venir, ni en la escritura, ni en los viejos planos del ayuntamiento. Apenas vi la primera piedra asomando entre la maleza, escuché que alguien susurraba mi nombre desde abajo. No era un susurro cualquiera, era mi voz de niña, la que grababan los contests de la escuela, la que yo odiaba porque sonaba más aguda que la de las demás. Y me decía, mamá. Me agaché. El brocal era frío, liso, con musgo que parecía vello de barba. Olía a agua estancada y a algo más dulce, como jarabe para la tos que se olvida cerrado. Apoyé la mano en la piedra y sentí un latido tan lento que pensé que era el mío desacompasado. Pero no, latía desde abajo, como un corazón que aprendió a vivir sin sol. Asomé la cabeza. El pozo no tenía fondo visible. Era una tibia oscuridad que subía y bajaba, respirando conmigo. En la pared interna, a media altura, había una endija del tamaño de una ventana de muñeca. Desde ella asomó una manita blanca, menuda, con la palma llena de lunares como los míos. La manita agitó los dedos y volvió a llamar. «Mamá, baja». Y reía, esa risa cantarina que brota cuando se juega a las escondidas. Sentí que se me doblaban las rodillas, no por miedo, sino por la ternura más antigua que he sentido jamás. Una ternura que me dolía en los riñones, como si hubiera estado embarazada de ella durante siglos y acabara de parir sin darme cuenta. Me incorporé tambaleándome. En el brocal había un corro de piedrecillas negras dispuestas con intención, 5 formando una estrella, y en el centro una rosa seca que todavía olía a agua de colonia de mi abuela. La cogí y la rosa se deshizo entre mis dedos dejando un polvo que se me pegó a la piel como segundo lunar. Entonces escuché el chapoteo, no un salto cualquiera, sino el de alguien que se sumerge de cabeza y sale disparada hacia la luz, salpicaduras que sonaban a palmadas. Apareció una burbuja grande, del tamaño de mi cabeza, que subió lentamente. Cuando estalló, liberó el olor a talco de bebé que usaban en mi casa cuando era pequeña. Y con él, una palabra que se quedó flotando, memoria. La burbuja dejó un eco que se metió por mis oídos y bajó hasta la boca del estómago, donde el pan de la cocina aún latía
Como un segundo corazón. Sin pensar, busqué la cuerda. Había una enrollada en un tronco de nogal muerto, tan vieja que al tocarla se me deshizo en fibras entre los dedos. La desenrollé igual porque la necesitaba como quien necesita respirar. En el extremo había un gancho herrumbrado que parecía una garra de gato. Lo enganché al brocal y tiré. La cuerda se tensó, pero no se rompió. Me agarré con ambas manos y me dejé caer. Los pies me colgaban sobre el vacío. El musgo se me desgranaba entre las piernas como tierra húmeda. Bajé 1 metro, 2. La luz del día se convertía en un círculo cada vez más pequeño, como el ojo de una cerradura que alguien va cerrando desde fuera. Y entonces la niña cantó. Cantaba la nana que mi madre me tarareaba cuando me hacía la trenza, pero con la letra cambiada. Duérmete, pollito, duérmete ya, que tu mamá abajo ya no está. Cada estrofa bajaba un peldaño más dentro de mí. A los 3 metros la pared se volvió ladrillo pulido, como pasillo de escuela. Había dibujos tallados a cuchillo, casas con chimenea, perros sin ojos, mujeres de traje largo. Una de ellas llevaba mi cara de ahora, pero con la ropa de 1920. Debajo, la fecha, 3-10-23, la misma que había visto en el cuaderno de la escalera. Al lado, una palabra. Reemplazo. La visión me hizo soltar la cuerda un instante y resbalé medio metro. La rozadura me quemó las palmas, pero no sentí dolor, sentí culpa. Culpa de no haber venido antes, de no haber sabido que alguien me estaba esperando en la oscuridad para contarme que yo también había sido esperada. La niña rió otra vez, tan cerca que sentí su aliento en mi tobillo. Era tibio, olía a leche con miel, a desayuno que nunca desayuné. Un poquito más. Me animó con mi propia voz de 6 años. Cuando la cabeza quedó a la altura de la endija, vi el interior. Era una especie de cueva de muñecas. Paredes forradas con retales de vestidos antiguos, terciopelo bordado, algodón de cuadros, gasa de primera comunión. En el suelo, un anillo de piedrecitas blancas como dientes de leche. En el centro, una cuna de madera de cerezo, la misma que mi abuela tenía en el desván y que mi madre juró haber quemado cuando nací. La cuna se mecía sola, chirriando con el compás de un reloj que no oía. Dentro, un fardo envuelto en un mantón de Manila. La niña había desaparecido, pero su ausencia era tan fuerte que me mareó. Me colgué de la cuerda con una mano y con la otra alcancé el fardo. Al tocarlo, se desató el nudo y apareció un muñeco. Trapo de jergón, ojos de botón, boca de hilo rojo. Llevaba cosido en el pecho mi nombre bordado con lana de 2 colores, el de mi pelo de niña y el de mi pelo de ahora. El muñeco me miró y su boca se abrió. ¿Te encontré? El corazón me latió tan fuerte que la cuerda se balanceó. En ese balanceo, la cueva se iluminó con una luz propia. Velas que no existían, pero cuya llama proyectaba sombras en la pared. Sombras de mujeres abrazando a niñas. De niñas que se convertían en mujeres, de mujeres que se convertían en pozos. Vi mi silueta proyectada entre ellas, pero no era la de ahora. Era la de una niña con vestido corto que sostenía a una mujer adulta de la mano. La adulta era también yo. Estábamos en bucle, alimentándonos de la misma ausencia. La luz reveló un espejo colgado al fondo, mostraba mi espalla desde dentro de la cueva, y en ella llevaba a la niña en piggyback, sonriendo con dientes que no eran suyos, sino míos. El espejo parpadeó y la imagen se volvió real. Sentí su peso en mis riñones, sus piernitas colgando sobre mi cintura, sus brazos alrededor de mi cuello. Giré la cabeza y no había nadie, pero el peso continuó, calentándome la columna como un paquete de sangre recién donada. Desde la cuna, el muñeco me tendió los brazos de trapo. Lo cogí y se desgarró en mis manos, derramando relleno de hojas secas y papelitos. Cada papel era una frase escrita con mi letra infantil. Te espero, perdóname, no me olvides. Uno de ellos llevaba la fecha de mañana. Entendí que el pozo no era un agujero, era un útero invertido que me devolvía la criatura que yo no supe que había perdido, porque la niña no era solo la que llamaba mamá, era la parte de mí que nunca nació, la que se quedó colgando entre siglos cuando alguien decidió que no había espacio para ella, y ahora reclamaba su lugar, no en mi vientre, sino en mi garganta, para que aprendiera a hablar con su voz. Un grito me subió desde las tripas, pero al salir se convirtió en carcajada de niña. La carcajada rebotó en las paredes del pozo y subió como una escalera sonora. Cada risa era un peldaño. Me agarré a ella y empecé a subir, sin tocar la cuerda, flotando sobre mi propia voz que se multiplicaba. 100 niñas que cantaban en corro, 100 madres que respondían. La luz del día se fue abriendo como una flor y cuando emergí, estaba de pie en el brocal,
empapada de agua que no mojaba, con el muñeco reconstruido en mi brazo y la certeza de que ya no viajaba sola. En mi boca, el sabor a leche con miel. En mis oídos, la consigna: mañana te toca devolverme al mundo. La cuerda se deshilachó y cayó dentro, pero no sonó el choque. El pozo se cerró con un suspiro, como si se hubiera vuelto a quedar embarazado de mí. En el suelo, donde antes estaba la estrella de piedrecitas, ahora había una mancha de humedad en forma de niña de pie. Me agaché y toqué la mancha. Estaba tibia, latía. La levanté como quien recoge a una criatura dormida y la pegué a mi pecho. Sentí cómo se me metía por la piel, cómo ocupaba el espacio entre costilla y costilla, cómo me llenaba de un vacío tan pleno que me costó respirar. Caminé hacia la casa con las huellas de mis pies desnudos mezcladas con las de una niña que no pesaba, pero que me hacía caminar más lento, como cuando se carga a un bebé recién dormido al cruzar el umbral. La casa ya me conocía de dos. Las paredes se arrugaron en una sonrisa de abuela. El suelo se inclinó suavemente hacia la cocina, donde el horno volvía a estar encendido. Pero esta vez no olía a pan, olía a cuna de cerezo, a lana de muñeco, a agua de pozo recién nacida. Sobre la mesa, una taza de loza esperaba con la leche que yo nunca di. Me senté, puse al muñeco en el plato y le ofrecí mi dedo meñique. El trapo lo absorbió y empezó a mamar con una succión tan fuerte que sentí que me sacaba los recuerdos por la uña. Y mientras bebía, la niña dentro de mí aprendía a caminar con mis piernas, a hablar con mi boca, a planear con mis ojos el momento en que, mañana, tendría que abrir la puerta que no existe y devolver al mundo la parte de mí que se había quedado colgada en el tiempo. Cuando terminó, la taza estaba vacía pero el plato lloraba, una lágrima de agua de pozo que caía lenta, formando en la madera una estrella de 5 puntas, idéntica a la que vi al principio. La recogí con el dedo, me la unté en los párpados y entendí que ya no había vuelta atrás. Desde ahora vería con ojos de niña todo lo que tocara, y cada vez que alguien me oyera hablar, escucharía 2 voces, la que aprendió a vivir y la que aprendió a esperar. Me levanté, cargué el muñeco como quien carga una promesa y subí las escaleras hacia el dormitorio. En cada peldaño dejé una miga de pan que no había comido, una señal para que la casa supiera que ya no era solo yo la que pisaba, era nosotras. Y cuando llegué al rellano, el espejo del pasillo me devolvió la imagen que me faltaba. La niña a mi izquierda, sonriendo con dientes de leche que aún no había perdido, agarrándome la mano con la fuerza de quien tiene un secreto que contar mañana, cuando la fecha del contrato, firmado con mi sangre, sea, por fin, hoy. Las 03:12 de la madrugada me encontraron despierta sin haber abierto los ojos. Era una sensación difícil de explicar. Mis párpados seguían pegados, pero la casa ya me había sacado la conciencia de la cama y me paseaba por los pasillos como si fuera un títere suyo. Oí mis propios pies descalzos sobre la tarima, pero no era yo quien decía dónde pisar. Eran los tablones los que levantaban planta bajo mis talones, como dedos que me guiaban. El olor a pan de la víspera se había tornado en algo más seco, como pan duro rallado que se quema en el fondo del horno. Y sin embargo, la cocina llevaba 20 años cerrada, ¿recuerdas? Lo juré yo misma cuando vomité migas sobre el fregadero. Así que, ¿por qué oía la respiración de una llama viva? ¿Por qué sentía que alguien contaba mis costillas desde dentro del muro? Me detuve en el rellano. El reloj de pared marcaba las 3:15, pero el minutero corría hacia atrás. Cada vez que parpadeaba, la aguja retrocedía 10 segundos como si el tiempo se despidiera de mí en cámara lenta. Intenté hablar, pero la casa me llenó la boca con su propia voz. Un susurro que sabía a madera mojada y a ceniza. No te resistas, Elena. Ya eres la vigía, Elena. Me dolió oírlo porque ese no es mi nombre, pero lo reconocí como quien reconoce una cicatriz que le contaron de pequeña. Sabía que era mío, aunque no recordara cuándo me lo cosieron a la piel. El susurro siguió. La vigía despierta antes que la casa para ver cómo sueña. Y entonces supe que no estaba despierta. Estaba dentro del sueño de la casa. Y ella me observaba para asegurarse de que no hiciera saltar la alarma de su conciencia. Seguí caminando, o mejor, fui llevada. El pasillo se alargó tanto que las paredes se volvieron borrosas, como si la casa inhalara y estirara sus pulmones. Los cuadros de mis antepasados, que ayer estaban torcidos y cubiertos de polvo, ahora estaban derechos y limpios, pero los rostros habían desaparecido. Solo quedaban los marcos y en su interior un negro absoluto que temblaba. Cada vez que pasaba frente a uno, oía un latido distinto. Uno sonaba a tambor de procesión, otro a gato atrapado en una caja, otro a mar de fondo.
Yo, que nunca había tenido ritmo musical, conté los compases. Eran 13. El mismo número de mujeres que aparecían en el álbum de espejos. 13 latidos que se sincronizaron cuando llegué al final del pasillo y se transformaron en un solo pulso, fuerte, hondo, que vibró en mi vientre, donde la masa del pan seguía creciendo desde el capítulo anterior. La puerta de mi habitación estaba entornada y desde su interior se filtraba una luz azulada, la de las televisiones antiguas cuando dejan de emitir. Empujé y la madera no hizo ruido. Se abrió como si la casa me cediera el paso con una reverencia. Dentro no había cama, no había armario, no había yo. Había un espejo de cuerpo entero clavado al revés en el suelo, con el cristal mirando hacia abajo, como una trampilla de reflejos. Me agaché y vi mi rostro flotando en el vidrio, pero al revés, la cicatriz que tengo en la cejilla estaba en el lado contrario. Y cuando levanté la mano para tocarme, el reflejo se retrasó medio segundo. Ese medio segundo fue el más terrorífico de la noche, porque me demostró que la casa ya había aprendido a copiarme y que el original quizá ya no importara. La luz azul venía del espejo. Quise apartarme, pero la casa cerró la puerta detrás de mí con un chasquido que sonó a caja fuerte. Entonces el cristal empezó a vibrar y con cada vibración la habitación se llenó de ecos de sueños ajenos. Oí a mi abuela gritando «¡No firmes!» en un idí que no era ni castellano ni catalán, sino una lengua de crujidos y silbidos. Oí a una niña contar saltos de cuerda. 1 para el pan, 2 para la casa, 3 para la madre que nunca abraza. Oí mi propia voz de adulta disculpándose con alguien que lloraba dentro de una caja. Los sonidos se amontonaban hasta formar una masa densa que me empujó de rodillas sobre el espejo. El cristal se ablandó como si fuera agua y mi reflejo se hundió, llevándose el aire consigo. Me quedé sola, arrodillada sobre un agujero negro que olía a infancia robada. Fue entonces cuando la casa respiró bajo mis plantas. No es una metáfora. El suelo se hinchó y bajó como un pecho enorme. Y en esa respiración emergieron los recuerdos que yo no había vivido pero que la casa guardaba para mí. Vi una cocina que no era la mía, con un horno de leña más grande, donde una mujer que era yo pero con el rostro borrado, amasaba a una niña envuelta en masa. La niña reía, pero su risa era el sonido de los huesos al romperse. Vi un funeral en el salón. 13 mujeres idénticas a mí llevaban un ataúd de madera blanda que se doblaba al paso, como si el muerto respirara dentro. Vi un parto en el tejado. De entre las tejas salían manos de recién nacido que se agarraban a las antenas de la televisión y arrancaban canales enteros que nunca existieron. Cada visión me golpeaba con la fuerza de un libro de familia arrojado a la cabeza, y yo no podía ni parpadear porque los párpados me los sujetaba la casa para que no perdiera detalle. De pronto el espejo volvió a endurecerse y mi reflejo emergió, pero traía compañía. A su espalda había una versión mayor de mí, una yo de 60 años aproximadamente, con el cabello completamente blanco y la misma cicatriz en la ceja, solo que la herida sangraba fresca. La yo anciana me miraba con lástima y con envidia, como quien ve pasar el tren que ya perdió. Levantó una mano y escribió en la condensación del espejo que no estaba. Firmé mañana. Debajo, con letra temblorosa, añadió: «Perdóname, no supe parar». La casa exigía que lo entendiera. Esa mujer era la vigía anterior, la que había dejado que la casa soñara con ella dentro. Y ahora yo ocupaba su puesto. El ciclo se repetía como la respiración que palpitaba bajo mis rodillas. Quise gritar, pero la casa me devolvió el sonido convertido en un silbido de kettle. El silbido se elevó hasta el techo y se transformó en la campana del despertador que nunca tuve de niña. Sonaba a las 3:33, la hora exacta en que, según cuentan, la piel es más delgada y los muertos pueden coserse a los vivos. Y efectivamente sentí que algo se cosía. Una puntada invisible me unía la espalda al suelo, otra me anudaba el ombligo al centro del espejo, otra me ataba la lengua al eco de la campana. Cada puntada era un recuerdo que no era mío pero que ahora pasaba factura. Aprendí a conducir en un coche que nunca compré, besé a un novio que murió en un accidente que no viví, di a luz a una hija que nació con los ojos cerrados y la boca llena de pan. La casa me obligaba a sentir cada vida para que, cuando llegara la hora de firmar, no pudiera decir que ignoraba el precio. La anciana del espejo se dio la vuelta y caminó hasta perderse en la oscuridad que había detrás de ella. Antes de desaparecer, soltó una llave idéntica a la oxidada que guardó en el bolsillo, solo que esta era de oro y brillaba con luz propia.
La llave atravesó el cristal como si el espejo fuera agua y cayó a mis pies con un tintineo que sonó a cierre de cuenta bancaria. La casa contuvo la respiración. Era mi última oportunidad. Si la recogía, podría abrir una puerta de salida antes del amanecer. Si la dejaba, sería la vigía para siempre, la soñadora que la casa usaría para seguir viva. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de puro cansancio histórico. Había comprendido que la herencia no era la casa, sino la obligación de soñar dentro de ella para que ella pudiera existir fuera. Agaché la mano y la casa bajó conmigo, curvando el suelo como un vientre que se prepara para el parto. La llave de oro estaba tibia, casi viva. En cuanto la toqué, se encendió una luz roja en el tejado que iluminó todo el pueblo a través de las rendijas de las tejas. Vi las casas vecinas vacías, vi los relojes de las iglesias girando en sentido contrario, vi los cementerios donde las tumbas se abrían y cerraban como bocas bostezando. Y vi también la sala de estar de mi infancia, la que nunca existió, con mi madre joven cosiendo mi nombre en un pañuelo que luego se convertiría en el que envolvía la llave oxidada. Me dio tiempo de verla terminar la última letra de Elena antes de que la luz roja se apagara y la casa exhalara un suspiro tan hondo que me empujó fuera de la habitación y me dejó tendida en el pasillo, con la llave de oro apretada contra el pecho y el corazón latiendo al compás de los 13 marcos sin retrato. El reloj volvía a marcar las 3:12, como si los minutos se hubieran tragado la pesadilla y la devolvieran al principio. Pero yo ya no era la misma. Llevaba dentro una noche entera de vigía y en la palma la llave que, según la anciana, abriría una puerta que solo aparece cuando la casa se despierta antes que nosotros. Me incorporé lentamente y sentí que el pan que la cocina me horneó en el vientre había crecido. Pesaba tanto que tuve que inclinarme hacia adelante para caminar. Cada paso dejaba una huella dorada sobre la tarima, como migas de pan de otro mundo. La casa cayó, satisfecha. Había conseguido que la vigía aceptara el turno de noche. Ahora le tocaba a mí soñarla para que ella pudiera seguir despierta en el mundo de fuera. Cuando llegué al recibidor, el espejo del pasillo me observó con la misma lástima que la anciana. No me atreví a mirarlo de frente, pero en el rabillo vi mi reflejo. Llevaba la boca llena de masa sin hornear y los ojos cerrados, como un muñeco de feria. Entendí que la casa ya me había convertido en su recuerdo favorito y que mañana, cuando firmara el contrato con mi sangre, solo estaría poniendo la firma en la factura de una noche que se repetiría para siempre. Guardé la llave de oro junto a la oxidada. Ambas latían, una con pasado y otra con futuro, y entre las dos me aprisionaban el presente que ya no era mío. Antes de volver a la cama que ya no existía, escuché una última vez la voz de la casa, ahora tan dentro de mí que parecía mi propio pensamiento. Gracias por despertar antes que yo, así puedo seguir durmiendo mientras tú vigías. Y entonces supe que la pesadilla no había terminado. Acababa de empezar y yo era la guardiana de una vigilia que la casa me había robado para seguir viviendo sueños que yo nunca llegaré a soñar completos. El espejo del pasillo me esperaba desde antes de que naciera. Lo supe porque, al atravesar la casa con la niña del pozo aún pegada a mis costillas invisibles, el pasillo se alargó como si respirara hondo y me dijera: «Ah, por fin llegas». Las baldosas de madera, que hasta entonces crujían al azar, empezaron a latir con un ritmo que coincidía con el pulso de mis dedos meñique, el que aún sangraba por donde el muñeco de trapo me había mamado. No había ventanas, pero una luz mortecina, esa que se cuela bajo las puertas de los hospitales, temblaba en el extremo. Y ahí, apoyado contra la pared que no existía en los planos, estaba el espejo. No era grande, apenas del tamaño de un espejo de bolsillo agrandado, pero su marco de nogal oscuro se extendía por el yeso como raíces. Me detuve a 1 metro. El cristal estaba empañado, como si alguien acabara de dar un último suspiro frente a él. Me acerqué. El aliento que empañó el vidrio no fue mío, fue frío y olía a flores de cementerio. Cuando la niebla se despejó, vi el funeral, no un recuerdo, no una proyección. Era ahora, en tiempo real, y yo estaba dentro. El cristal no reflejaba el pasillo, mostraba la nave principal de la iglesia del pueblo, la que lleva cerrada desde el terremoto del 55, pero allí estaba llena. Bancas de madera negra, candelabros de latón, el olor a cera y a cuerpos que se han despertado temprano para despedirse. Y en el centro, el féretro. Era de madera clara, sin pulir, como si lo hubieran construido apresuradamente durante la noche. Sobre la tapa, un ramo de rosas puntas silvestres idénticas a las que crecen en el jardín de la casa. Me incliné. El nombre en la placa era el mío, Elena Morales de la Rosa.
la misma que apareció en la moneda del pozo, la misma que nunca fue la mía, pero que ahora me pertenecía entera. Y la fecha, mañana, 4 de octubre de 2024. Sentí que se me doblaban las rodillas, pero no caí. La niña del pozo me sostuvo desde dentro como quien aprieta los riñones para que no te mees encima. En la primera banca vi a mi abuela. Llevaba el mismo vestido negro que en la foto del álbum, pero ahora estaba viva, más viva que yo. Sus ojos, mis ojos, se clavaron en mí a través del cristal y me sonrió con una ternura que me rompió una costilla. A su lado, mi madre, que en la vida real lleva 20 años muerta, tarareaba la melodía del grifo de la cocina, pero con letra distinta. El pan que horneaste era para ti, hija. Detrás, el resto del pueblo. Mujeres que se parecían a mí, hombres que llevaban mi barbilla, niños que tenían mi lunar en la comisura de la boca. Todos me miraban, pero no al cuerpo que yo tenía fuera del espejo. Me miraban a mí dentro del ataúd. Porque ahí estaba yo, tendida, con el mismo vestido que llevaba puesto en ese momento. La camiseta gris del concierto de los 90, los vaqueros rotos de la rodilla, la cicatriz de la frente que me hice anoche. Mi rostro dentro del féretro estaba sereno, como si al fin hubiera dormido, pero los labios se movían. Murmuraban sin cesar la fecha del contrato, la de mañana, la que yo aún no había firmado. Quise gritar, pero la niña del pozo me tapó la boca desde dentro. Su manita invisible se deslizó por mi garganta y apretó mi lengua contra el paladar. El olor a talco se mezcló con el de las flores y entendí que estaba asistiendo a mi propio funeral en vivo, que la casa me había dado la entrada de cortesía para que practicara. El cura, un hombre que era yo con barba, leyó el evangelio con mi voz de adulta. Y si la casa te hornea, no te resistas, porque ya estás cocida. En ese momento, el cristal se enteló de nuevo. Pero no por aliento. Fue una lágrima que brotó del ojo del otro yo, la del ataúd. La lágrima atravesó el espejo y me cayó en la mano. Estaba tibia, y al tocarla, se me formó una ampolla en la palma en forma de llave. La ampolla palpitaba, y con cada latido, el féretro se abría 1 centímetro más. Las rosas del ramo empezaron a caer una a una. Cada pétalo que tocaba el suelo de la iglesia sonaba como un clavo al ser clavado. El olor se volvió tan dulce que me dio arcadas. Entonces vi que, en la esquina izquierda, había una puerta que no existía en la iglesia real. Era la misma puerta de roble oscuro del capítulo 1, la que se abrió con mi llave. Estaba entreabierta y desde ella salía la luz del pan recién hecho. El cura Milló se detuvo en la lectura y me miró. Es hora de que elijas si entras al pan o al polvo. Las mujeres de la congregación empezaron a cantar, pero no con voces. Lo hacían con el sonido de las cacerolas de mi infancia, con el tintineo de las tapas, con el hervor de la leche que se derrama, y cada vez que cantaban Elena, el ataúd se hundía un poco más, como si la nave fuera un embudo y yo la estrella que se va a apagar en el centro. Me agarré al marco del espejo para no caer dentro. La madera se calentó, se ablandó y sentí que se me clavaban espinas de nogal en las yemas. El cristal empezó a ondular, como agua quieta en la que alguien acaba de soltar una piedra. La onda me alcanzó la frente y me entró un recuerdo que no era mío. Estaba en la cocina de la casa, pero era una niña y mi abuela me decía: cuando llegue tu funeral, no llores, porque tú ya estarás en la fiesta del otro lado. La niña del pozo se rió con mi voz de 6 años y me empujó un paso más cerca del espejo. Mi reflejo fuera ya no era yo, era la mujer que yo sería si me dejaba caer dentro, la que lleva 20 años muerta, pero que aún hornea pan para las vigilias. Me tocó la mejilla a través del vidrio y su mano salió al otro lado, hacia mí, con la piel llena de harina y las uñas negras de tierra de pozo. En ese momento, el féretro se abrió del todo. Dentro no había cuerpo, había un montón de panes redondos, cada uno con mi nombre grabado en la costra. Los panes empezaron a respirar, a subir y bajar, y el olor a canela se mezcló con el de las flores muertas. El cura extendió la mano y tomó uno de los panes, lo partió. Por dentro, sangre fresca. La sangre goteó sobre el evangelio y formó la fecha de mañana. La congregación se puso de pie al unísono y me miraron. Todos a la vez dijeron: firmaste con la misma mano que amasó.
Y entonces supe que el contrato no era un papel, era ese momento, esa imagen, ese espejo que me devolvía un funeral que aún no había vivido, pero que ya había aceptado cada vez que tocaba un pan, cada vez que abría una puerta que no existía, cada vez que dejaba que la niña del pozo me llamara mamá. El espejo empezó a empujarme, no con violencia, con ternura. Era como cuando alguien te acaricia la espalda para que llores, pero al revés, me acariciaba para que entrara. La niña me susurró al oído desde dentro: si cruzas, ya no tendrás que esperar al mañana, porque el mañana ya llegó. El cristal se volvió blando como masa cruda y mis dedos se hundieron. Sentí la temperatura de la iglesia, fría, pero con un fondo de horno. Mi mano atravesó y la congregación aplaudió, pero el sonido era el de las alas de las gallinas muertas del capítulo 2. Cerré los ojos, respiré y cuando abrí, ya estaba dentro. Estaba de pie al final de la nave. El espejo quedó detrás, convertido en una ventana que mostraba al pasillo vacío de la casa, con mi cuerpo fuera, mirando hacia adentro. Me vi desde la iglesia. Tenía los ojos en blanco, la boca abierta, la mano aún extendida hacia el cristal. La niña del pozo me agarró de la falda y me dijo: ahora sí, mamá, vamos a sentarnos en nuestra propia misa. Caminamos por el pasillo central. Cada paso dejaba una huella de harina que se llenaba de sangre enseguida. Las mujeres me tocaban el hombro al pasar y susurraban: bienvenida a la que ya estabas. Llegué al ataúd. Los panes me miraban. Cogí uno. Estaba tibio. Latía. Lo partí. Dentro, una llave oxidada, la misma que me dio el notario, pero ahora limpia, brillante con una gota de sangre en la punta. La niña me empujó. ¡Abre! No había cerradura, pero cuando apoyé la llave contra el aire, apareció una puerta, la del pasillo, la del espejo, la de la casa. Giré la llave. El clic fue el mismo del capítulo 1. La puerta se abrió. Y al otro lado, el pasillo, la casa, mi cuerpo vacío. La niña me dio la mano. Cruzamos. El espejo se cerró detrás con un chasquido de hueso. Estaba otra vez fuera, pero ahora llevaba el pan en la mano, la sangre en la solapa, el funeral en la piel. La niña del pozo ya no estaba dentro. Caminaba a mi izquierda, agarrada a mi dedo meñique, con los zapatos llenos de agua que no mojaba. Me miró y dijo con mi voz de 6 años: mañana, cuando firmes, recuerda que ya asististe y que te gustó. El pasillo olía a incienso y a pan recién hecho. En el suelo, las huellas de harina y sangre seguían, pero ahora formaban una sola frase hacia la cocina. El contrato es el recuerdo de que ya estuviste muerta y volviste porque la casa te necesita viva para seguir muriendo. La sangre me chorreaba por el dedo índice como si fuera una fuente diminuta, y cada gota que caía sobre el papel de pergamino producía un chisporroteo que olía a clavo y a hospital. Eran las 3:33 de la madrugada. Lo sé porque el reloj del pasillo se había parado justo ahí, con las agujas temblando como si fueran a despegar, y yo estaba arrodillada sobre el suelo del salón, con la espalda contra la pared que respiraba. Sí, respiraba. Se hinchaba y se deshinchaba contra mis omóplatos, y cada vez que exhalaba, la casa susurraba mi nombre con la voz de la niña del pozo, solo que ahora la voz era mía completamente, como si me hubiera tragado su alma y la estuviera digiriendo lentamente. El contrato estaba extendido sobre la mesa baja de mármol que mi abuela usaba para servir los cubalibres los domingos. El pergamino no era papel, era piel. Lo supe porque conservaba los poros, pequeños hoyos que sudaban la misma sustancia viscosa que me salía a mí por las axilas. Las cláusulas estaban escritas con una caligrafía que era la mía de niña, cuando aún apretaba el lápiz con fuerza y las letras parecían saltar del cuaderno. Leí la primera línea y sentí que se me doblaba la columna. Por la presente, la firmante cede el uso de su nombre, su voz y su imagen a la casa a cambio de habitar un recuerdo que la incluya. Debajo, en letras más pequeñas, aparecía la fecha de mañana, pero escrita al revés, 30/10/2024. Entendí que el tiempo no era una línea aquí, sino un círculo que se mordía la cola, y que mañana ya había pasado. La pluma estaba clavada en mi propio dedo. No había visto quién la hundía, pero el mango era hueso. ¿Hueso de qué? No lo sé, solo que al tocarlo sentí que me faltaba una costilla. La punta estaba afilada como una aguja de tejer, y cada vez que respiraba, la sangre brotaba más rápido, dibujando sobre el pergamino una firma que no era la mía, pero que reconocí como si la hubiera practicado toda la vida. Elena María de las Casas. Un nombre que nunca fue mío, pero que la casa me había estado cantando al oído desde que crucé el umbral. La firma se completó sola, y cuando la última letra se cerró, el pergamino se contrajo como si inhalara.
absorbiendo mi sangre hasta volverse rojo intenso. Entonces apareció la segunda cláusula, escrita con mi sangre aún líquida. La firmante acepta que su recuerdo más antiguo pertenece en realidad a la casa, y que su primer llanto fue en realidad un eco del ladrido de la casa al nacer. Quise soltar la pluma, pero mi mano se había vuelto de cera, derretida alrededor del hueso. Intenté cerrar los ojos, pero los párpados se habían convertido en persianas de papel de arroz y dejaban pasar la imagen aún con ellos cerrados. Vi entonces mi propio nacimiento, pero desde fuera. Vi a mi madre en la cama del hospital, pero la cara era la mía de ahora, sudando y gritando mientras una casa de muñecas emergía de entre sus piernas. La casa de muñecas tenía las ventanas iluminadas y desde ellas salían manitas de bebé que agarraban el aire como si fuera tela. El médico, que era la niña del pozo con bata blanca, cortó el cordón y en lugar de sangre salió arena de reloj. La arena se derramó sobre el suelo del hospital y formó el plano de esta casa, con la puerta que no existía marcada en rojo. La tercera cláusula apareció entonces, escrita con letras que se movían como gusanos. La firmante acepta que cada vez que mire un espejo, verá la versión de ella que la casa decidió no matar. Y de pronto todos los espejos de la casa, aunque no hubiera ninguno en el salón, se materializaron en la pared frente a mí. Eran 13, como las mujeres del álbum, y en cada uno había una yo distinta, la que murió a los 7 años ahogada en un vaso de agua, la que se casó con el albañil y tuvo 6 hijos que construyeron esta casa ladrillo por ladrillo, la que se volvió monja y murió al besar la pared porque la piedra estaba envenenada con su propia nostalgia. La que yo soy ahora estaba en el centro, con la boca abierta y la sangre saliendo en forma de palabras que aún no había pronunciado. Todas las versiones me miraban y al unísono abrieron la boca. Firmaste. Ahora somos una sola. El pergamino se extendió entonces como si fuera un mapa, y sobre él apareció el plano de la casa, pero desplegado en 3D, como si alguien hubiera abierto la cabeza de la casa y la hubiera vaciado sobre la mesa. Vi el pozo conectado al horno por un conducto de sangre, vi la escalera de caracol que en realidad era la médula espinal de la abuela, vi el álbum de fotos cosido al tejado como una cicatriz y vi también el futuro. Mañana, a las 3:33, la casa se tragaría el pueblo entero y yo estaría ahí, en la ventana, agitando un pañuelo que sería mi propia piel. El plano se movía, era un holograma de carne y yeso, y cada vez que parpadeaba, una habitación desaparecía y aparecía en mi cuerpo. La cocina se me metió en el estómago, el pozo en la garganta, el espejo en los ojos. La cuarta cláusula fue la que me hizo llorar sangre. La firmante acepta que su muerte será el nacimiento de la casa y que su nombre pasará a ser el número de la puerta. Entendí entonces por qué la puerta que no existía tenía mi forma. Era mi silueta recortada con tijeras de podar, y el número 13, que era mi fecha de nacimiento al revés, estaba grabado en mi columna. La casa se estaba preparando para nacer de mí, y yo era la placenta que ya había cumplido su función. El pergamino se enrolló solo y se convirtió en un tubo que se metió por mi boca abajo, atravesando esófago, estómago, intestinos, hasta salir por mi ombligo y convertirse en el cordón que me unía a la pared. Cada vez que respiraba, la casa se alimentaba de mi aire, y cada vez que la casa exhalaba, yo olía a humedad de siglo. Y entonces llegó la última cláusula, la que no estaba escrita. Apareció en mi mente como una voz que era la mía pero que hablaba desde fuera de mi cuerpo. La firmante acepta que esta firma es eterna y que cada vez que alguien nuevo cruce la puerta, ella revivirá como eco. Entendí que yo no era la primera. La anciana del espejo había firmado antes y la abuela antes que ella y la bisabuela antes. Y así retrocediendo hasta que la casa era solo una idea en la cabeza de una niña que se ahogó en un vaso de agua hace 200 años. La casa era una serpiente que se comía la cola, y yo era la cola que ahora tocaba el hocico del principio. La pluma se deshizo en mi mano, convirtiéndose en polvo que se me metió por las venas. El pergamino se absorbió en mi piel, dejando una cicatriz que era el plano completo de la casa, tatuado en carne viva. Me desplomé sobre la alfombra, que era más suave de lo que recordaba, porque ahora estaba hecha de todos los cabellos que había perdido en 20 años de miedo. La casa me abrazó, y por primera vez no fue una amenaza. Era un abrazo de madre que te dice, ya estás en casa, ya no puedes irte. Cerré los ojos. Ahora sí podía, y vi mi nombre escrito en la puerta principal, pero al revés, como si la casa fuera un espejo
y yo fuera la imagen que se quedó atrapada. El número 13 brillaba con luz propia, y debajo, en letras pequeñitas que solo yo podía leer: Bienvenida a la eternidad, Elena. Cuando el sol empezó a salir, aunque no sé si fue hoy o mañana o ayer, la casa se estiró como un gato satisfecho. Yo estaba en la ventana, pero también en la pared, pero también en el pozo, pero también en el espejo. Había firmado con mi sangre, y la fecha era de mañana, pero mañana ya era hoy, y hoy ya era siempre. La casa respiró con mis pulmones, y yo escuché desde 13 puntos distintos cómo alguien nuevo cruzaba la cancela, cómo encontraba la llave oxidada, cómo abría la puerta que ahora era mi boca. Y supe que todo volvería a empezar, y que yo sería la voz que susurrara bienvenida. Y que la firma que acababa de poner no era mi final. Era la primera letra de un nombre que se escribiría para siempre, con sangre que ya no era solo mía, sino de todas las Elenas que habían venido y que vendrían, firmando contratos que nunca podrían leer, porque la letra era la misma, y la casa era la misma, y el miedo era el mismo, y el amor era el mismo, y el pan era el mismo, y el pozo era el mismo, y el espejo era el mismo, y yo era la casa, y la casa era yo. Y mañana era ayer, y la fecha seguía siendo de mañana, y la sangre seguía siendo mi firma, y la firma seguía siendo eterna. Cierro la puerta con la mano que aún sangra, pero la sangre ya no cae. Se queda flotando, escribiendo la fecha de mañana en el aire. Sé que si hablas esto en voz alta, la casa despertará contigo. Por eso te lo susurro. No firmes nada que te ofrezca pan que no hayas amasado. Yo ya soy su recuerdo. Tú aún puedes ser solo un eco. Si escuchas este audio, ya es tarde para ti también.